Hola Daniel, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, Juan Manuel, ¿cómo estás? Bien, bien, por acá. ¿Cómo está Te la veo cosa? bien, se te escucha bien, 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 tranquilo. Sí. Estoy de acá desde la facultad porque tenemos mesa libre de Penal 1 hoy con Ricker. Ah, mira, Y mira. le hicieron ¿Se presentaron alumnos? uno que tenía proforma y otro chico que le están tomando, sí. Había dos inscritos. Mira, mira, bueno. Bueno, me alegro que estés bien, Juanma. Bueno, Momentos muchísimas bastante gracias Daniel. Lo difíciles. mismo, te dejo de Bueno, anfitrión y te mando un abrazo. bueno, un abrazo grande. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? Bien, te comento que ya le comenté a Juan Tapia, Clara Regalini, habla. Ah, sí, sí, ¿cómo te va? Bien, yo estoy con el programa de discapacidad de la universidad Bien, y, eh, y estoy con Secretaría de Bienestar Académico por una leve dificultad cognitiva que presentó. bien, bien, bien. Para tenerlo en cuenta para el parcial yo necesito más tiempo. Sí, no te hagas problema, no te hagas problema. ¿Cómo te estaban tomando los exámenes ahora en la virtualidad? No, pero con más tiempo, por ahí me lo mandan por mail y lo hago más Bueno, tranquila. no te hagas problema, porque nosotros estamos tomando oral igualmente, así que no vas a tener problema. ¿Eh? Sí, yo igual pedí que oral prefiero evitarlo porque me pongo nerviosa y me bloqueo, me Bueno, trabo. bueno, bueno, vamos a evaluar, eventualmente veremos de tomarte escrito. ¿Eh? Sí, por ahí necesitaba con más tiempo todo porque me pongo nerviosa y me bloqueo, me Bueno, pongo... no te hagas problema que te vamos a dar los tiempos que necesites. ¿Eh? Dale, gracias, profe. No, nada. Quería comentarlo con vos porque ya lo he hablado con Juan Tapia, con Ricardo Mendoza y me falta con Camadro. Bien, sí, ya me comentaron lo hablamos el tema y vas a tener esa consideración que mereces, ¿eh? Así que quédate tranquila. Dale, listo, profe. Bueno, Ahí estuve viendo en el campus todos los temas que fuiste dando, el contenido y límite del derecho penal, todo. ujú, Yo para guiarme y porque ando media perdida aún. mm. Para mí Bueno, es nueva esta materia y son tantos profe que uno da un sí. tema, otro. Bueno, por eso, si te parece, por correo electrónico, por mail, podemos despejar las dificultades. ¿Eh? Eh, Dale. a veces sí, a veces son muchas las clases, por eso yo le decía que, que prefería no ser tan extenso en el tiempo de exposición para evitar una sobresaturación de la virtualidad. Pero, pero bueno, eso vamos viéndolo, porque por ahí la vez pasada nos habíamos quedado también cortos con el tiempo. Así que lo vamos a ir viendo. Dale, perfecto, profe. Bueno, Gracias. no, de nada. Bueno, hoy vamos a comenzar con la unidad 13, que es antijuridicidad. La unidad 13 y 14 son antijuridicidad y causas de justificación. ¿Eh? Como ustedes han podido observar, a partir de la definición dogmática del delito, la antijuridicidad es uno de los elementos que constituye el ilícito penal. Junto con la tipicidad, conforman lo que se llama injusto penal, al decir de las posiciones finalistas. Lo, lo relevante es que ustedes sepan que esta definición dogmática es analítica a los efectos del mejor estudio del delito. Pero esto no quiere decir que el delito
sea sea un conjunto de compartimentos estancos, que por un lado esté la acción, por otro lado la tipicidad. En el mundo de la realidad, el delito se presenta como, irrumpe y se presenta como algo único. Esto de dividir, dividirlo en acción típica, antijurídica y culpable, es a los efectos de la interpretación jurídica, del mejor análisis jurídico y con el objeto de facilitar la aplicación de la ley penal. Entonces, sí es importante tener en cuenta que es un elemento central de la teoría del delito, digamos, que constituye algo común a todo el ordenamiento jurídico, como vamos a ver. Podríamos definir entonces la antijuridicidad como lo contrario a derecho. Una conducta puede coincidir con la descripción del tipo penal, pero no por esto nosotros vamos a afirmar que se ha cometido un delito. Se exige, además de la tipicidad, que exista antijuridicidad y culpabilidad. Así, quien se apodere ilegítimamente de una cosa ajena realiza un hurto desde un punto de vista de la tipicidad. Pero esta conducta, que en principio parece un hurto, va a haber que confrontarla con la totalidad del ordenamiento jurídico para saber si pasa el tamiz de la antijuridicidad y de la culpabilidad. Puede ocurrir que uno observe que alguien se apodera de algo ajeno, pero ignora que quien tiene el dominio de la cosa, en realidad la cedió, la vendió o la donó. Puede también ocurrir que ese apoderamiento ilegítimo esté dado sobre una circunstancia que constituye una causa de justificación. Por ejemplo, alguien que se lleva un pan porque tiene hambre, puede la conducta puede ser típica, pero en realidad no es antijurídica, porque estaría actuando justificado por una causa de justificación o por una causa de exculpación, de acuerdo al caso. Lo que tenemos que tener en claro es que en la antijuridicidad siempre hay una violación de la norma. Carrara definía la antijuridicidad como una disonancia armónica. Armonía con la ley, porque quien actúa antijurídicamente realiza con su acción la conducta descrita en el tipo penal. Pero hay una disonancia con la norma que prohíbe, por ejemplo, no robarás, o que exige determinadas conductas. Por ejemplo, en los delitos de omisión, a diferencia de los delitos de comisión, la normativa impone un actuar. Por ejemplo, los funcionarios tienen el deber de denunciar ciertas conductas, o todos los ciudadanos tienen el deber, en determinadas circunstancias, de auxiliar a los demás, por ejemplo, en el caso de los niños perdidos o abandonados. Esta definición de Carrara, de disonancia armónica, me parece que es muy, muy descriptiva y realmente puede ser de mucha utilidad. Bien. Tradicionalmente los autores nacionales consideraron que las causas de justificación borraban el carácter antijurídico
de la conducta. Es decir, nosotros, a la par de afirmar la antijuridicidad, es decir, para afirmar la antijuridicidad, tenemos que saber que no hay ningún permiso, es decir, ninguna situación permisiva. Las situaciones permisivas son las causas de justificación. Es decir, frente a las normas prohibitivas o preceptivas están los permisos. Los permisos están dados por justamente las causas de justificación. En principio, como les decía, los autores no distinguían entre causas de justificación y causas de atipicidad. Pero posteriores desarrollos normativos observaron que a la par que de las normas prohibitivas, no matarás, de las normas preceptivas, ayudarás, y de las normas permisivas, que eran las que habilitaban al actuar pese a la tipicidad, existían las normas imperativas, es decir, que exigían de los funcionarios públicos, por ejemplo, el deber de actuar. Entonces, los autores muchos autores estiman que algunas causas que se consideraban de justificación en realidad son de atipicidad. Por ejemplo, el caso del cumplimiento del deber. Es decir, no hay un permiso para cumplir el deber, hay una obligación de cumplir el deber. Entonces, si hay una obligación, hay una norma imperativa al funcionario. Si el funcionario no cumple el deber, comete una conducta antijurídica. Y estamos frente a una conducta antijurídica. Es decir, no es lo mismo la situación permisiva. Me está dando la luz. Voy a ver, esperen un minutito, voy a tratar de salir de la esfera del sol. Un minutito. Es más fácil el aula, pero no tenemos aulas. Entonces tenemos que ir armando nuestras aulas móviles, y en estas aulas móviles a veces ingresa el sol, otras veces se meten los chicos, se complica un poco. Bueno, entonces les comentaba que a la par de las normas de tipo prohibitivo y de tipo preceptivo, están también las normas de tipo imperativo, como ocurre en el cumplimiento del deber. Esto hizo que, por ejemplo, esta situación, la del cumplimiento del deber, o por ejemplo algunas situaciones vinculadas al consentimiento, pasaran a ser consideradas causales de atipicidad y no causales de justificación. Pero no es algo en el cual toda la doctrina converge, y muchos autores aún incluyen el cumplimiento del deber y el consentimiento dentro de las causales de justificación. En última instancia, es un tema de ubicación sistemática, no es algo tan relevante,
Lo importante sí, lo importante sí es distinguir entre las causales de justificación y las causales de inculpabilidad. Es decir, mientras estemos hablando del injusto penal, lo que incluye tipicidad y antijuridicidad, no hay inconveniente, no hay mayores consecuencias prácticas. Sí las hay entre antijuridicidad y culpabilidad, es decir, entre el injusto y la culpabilidad. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, lo primero que tenemos que observar es esta situación, si la conducta no solamente es típica, sino si además es antijurídica. Esto implica una confrontación con la totalidad del ordenamiento jurídico. Es decir, no alcanza solamente con observar si no hay una causal de justificación o una causal de atipicidad, sino que debemos hacer una confrontación con todas las normas, porque lo lícito y lo ilícito se desprende de la totalidad del ordenamiento jurídico. Y por eso también nosotros creemos en la unidad del ordenamiento jurídico. El derecho como un sistema lógico donde las normas tienen correlación unas y otras. Esto conforma en rigor un sistema que lleva por otra parte a una interpretación sistemática, tanto del derecho civil como del resto de las ramas del derecho. Puede ocurrir que, por ejemplo, una conducta no tenga justificación, en principio en las causas de justificación, y de repente, confrontando la conducta de la persona con la totalidad del ordenamiento jurídico, nos damos cuenta que tiene derecho a realizar esa acción. Por ejemplo, una persona no restituye, un mecánico, por ejemplo, no restituye el automotor al dueño. Cuando se lo interpela, alega que se le debe con motivo de ese auto, es decir, que quien se presenta como dueño no le ha pagado. Bueno, en este caso el mecánico ejerce el derecho de retención que existe en el Código Civil. El artículo 2587 del Código Civil describe el derecho de la persona a retener la cosa cuando se le debe con motivo de esa cosa. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno. Entonces, como decíamos, hay situaciones que se presentan en principio como típicas, pero que confrontados con las causas de justificación y con la totalidad del ordenamiento jurídico, pueden no ser antijurídicas, pueden estar justificadas. Para que haya delito, entonces, para afirmar el carácter delictivo de una conducta, la conducta tiene que ser típica y tiene que ser también antijurídica, y por supuesto también culpable. Pero ahora estamos estudiando la antijuridicidad. Decíamos entonces que así como ocurrió con el cumplimiento del deber, que pasó para algunos autores de las causas de justificación a las causas de atipicidad, lo mismo pasó a partir de la evolución de la teoría del bien jurídico. Ustedes saben que en el derecho penal hay dos posiciones, básicamente, posiciones que creen
que el bien jurídico debe ser considerado en la teoría del delito, y otras posiciones que no tienen una consideración tan relevante del bien jurídico. ¿Qué es el bien jurídico? Bueno, nosotros tenemos que hacer una pequeña explicación respecto de cómo se constituye el sistema normativo para explicar el bien jurídico. Si nosotros miramos la ley, observamos que la ley es descriptiva de una conducta humana. Por ejemplo, el que matare a otro tendrá pena de 8 a 25 años de prisión. Les pregunto, ¿esto qué sería desde el punto de vista de la doctrina? El que matare a otro tendrá pena de 8 a 25 años de prisión. Esto sería la ley. Esto sería la ley. Lo que el delincuente hace no es violar la ley, sino realiza la conducta descripta en la ley. Por eso el principio de legalidad. El delincuente realiza la conducta descripta en la ley. Ahora, ¿qué hay detrás de la ley? ¿Qué hay detrás de la ley? ¿Qué hay detrás de la ley? Poder punitivo. Está bien, pero estamos hablando del punto de vista normativo. El que matare a otro tendrá pena de 8 a 25 años de prisión. Esta es la ley y es la conducta que la persona imputada a un delito realiza. Es decir, y que responde también a una exigencia constitucional que es el principio de legalidad. Es decir, solamente se puede castigar la comisión de un delito cuando está descripto, cuando la conducta está descripta en un tipo legal. Ahora, ¿qué hay detrás de la ley? Legisladores que las crean, profe. Está bien, ¿qué más desde el punto de vista normativo? Detrás de la ley... Supuestos de delitos. Bueno, Supuestos de delitos. Desde el punto de vista del sistema, atrás de la ley, que describe la conducta de una persona imputada, está la norma. La norma que indica en los tipos prohibitivos, se expresa en normas prohibitivas o en normas preceptivas, en normas permisivas y en normas imperativas. Por ejemplo, una norma prohibitiva sería, es decir, ¿cuál es la norma que está detrás del artículo 79 del Código Penal, que es el que matare a otro tendrá pena de 8 a 25 años de prisión? ¿Cuál es la norma? No matarás. No matarás. Bien. Y atrás de la norma hay otra cosa, para los que creen en el bien jurídico protegido, y para los que no creen también. Para quienes lo sostienen y los que no sostienen, porque en última instancia que no lo sostienen lo relativizan, pero no lo niegan. Por ejemplo, Jacobs, si ustedes leen el derecho penal de Jacobs, no niega el bien jurídico, lo relativiza su valor. Pero ¿cuál es el bien jurídico que está detrás de la norma que dice no matarás? La vida. Perfecto. Entonces, si nosotros mirásemos a través de un lente, esto lo dice con claridad Zaffaroni, tendríamos la conducta humana, luego la ley que describe la conducta, luego la norma que dice no matarás, y más allá el bien jurídico vida. Bien, perfecto. Lo mismo pasaría con las normas preceptivas, es decir, por ejemplo, se impondrá pena de tanto el que no auxiliase o el que no prestase ayuda de vida a un niño. Bien, ¿cuál es la norma? Ayudarás al prójimo en tales circunstancias.
¿Y cuál es el bien jurídico protegido? La solidaridad comunitaria, la solidaridad humana. Este es el bien jurídico protegido en los casos de omisión de auxilio. Y en los casos, y bueno, en las normas permisivas, que son las causas de justificación, detrás de las causas de justificación hay razones, es decir, normas que indican que en determinados, frente a la legítima defensa, prevista en el artículo 34 y 2 del Código Penal, hay una norma que dice, en tales circunstancias estás habilitado a actuar, en la norma permisiva. Y el bien jurídico protegido, en última instancia, se desprende, en estos casos, de las concepciones que nosotros tengamos acerca de las causas de justificación. Ya lo vamos a ver a continuación. Y lo mismo ocurre con las normas imperativas. Bien. Es decir, que siempre hay un bien jurídico atrás de la ley y atrás de la norma hay un bien jurídico que respalde este accionar. Esto es respecto a quienes tienen una visión trascendente de las normas. Ahora, quienes tienen una visión inmanente, bueno, limitan su visión a lo normativo, lo cual no está mal, pero me parece que nuestro código, nuestra legislación también habilita esta interpretación. Pues si ustedes leen los títulos y los capítulos del Código Penal, van a ver que hay delitos contra la vida, delitos contra la integridad, es decir, delitos contra la integridad física, contra la integridad sexual, contra el honor. Es decir, que hay una descripción de bienes jurídicos en nuestro Código Penal, que habilita a esta interpretación acerca del bien jurídico. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Vamos entonces a continuar. Decíamos entonces que esta situación, esta irrupción del bien jurídico, también llevó a que se considerase como una situación de ausencia de tipicidad casos de insignificancia de las conductas o de ausencia de lesión de los bienes jurídicos por parte del autor. Esto por no poner en riesgo o por no generar daño al bien jurídico. Así, por ejemplo, en las situaciones de insignificancia, esto puede ocurrir en las situaciones de insignificancia, también llamadas situaciones de bagatela. Por ejemplo, una persona que se roba o se hurta, por ejemplo, un fósforo de una cáscara de fósforos. Ustedes se reirán de este ejemplo que da Zaffaroni. Bueno, pero ha ocurrido, por ejemplo, hubo casos de denuncias contra personas que se robaron un sándwich, por ejemplo, de un juzgado, o otros casos de personas que fueron procesadas por colectiveros que fueron procesados por parar una parada más adelante el colectivo. Es decir, que estas cuestiones que pueden ser insignificantes y que uno dice, bueno, esto no puede dar lugar a una sanción penal, sino que tendría que dar lugar a una sanción administrativa o algún tipo de admonición fuera del derecho penal, porque recuerden que el derecho penal está indicado como un derecho de última ratio, es decir, es un derecho subsidiario del resto del derecho, es decir, cuando puede intervenir otro ordenamiento jurídico,
seguramente lo va a hacer con mayor eficacia que el derecho penal, sobre todo para estas infracciones pequeñas que pueden ser resueltas a través del derecho civil, del derecho comercial, del derecho administrativo, etc. Entonces, volviendo al tema, no solamente contamos con causas de justificación, sino que con causales de atipicidad, que están dadas no solamente por las normas imperativas, por ejemplo, en el actuar de los funcionarios, sino también por situaciones que pueden llevar a determinar que pese a la tipicidad no existe, es decir, pese a la tipicidad legal, pese a que la persona realiza la conducta descrita en el tipo, una interpretación a partir del bien jurídico nos puede llevar a pensar que no hay tipicidad penal. ¿Por qué? Porque no hay afectación al bien jurídico. No se ha puesto en riesgo el bien jurídico. Por ejemplo, el caso de una persona que se lleva 1 litro de leche del supermercado para darle de comer a su hijo, más allá del estado famélico y todo lo demás, es decir, de la situación de estado de necesidad, podemos decir que en estos casos no se pone en riesgo la propiedad del supermercado. Es una interpretación posible. No digo que sea la única ni la verdadera, puede haber gente que piense de un modo distinto, pero es una interpretación posible. Es lo mismo que el quitar un fósforo de una caja o el generar, por ejemplo, a partir de una rencilla a alguien que le quita 1 o 2 pelos a otra persona, tampoco en este caso podría imputarse el delito de lesiones, porque le quite un pelo a otro. Sí, es una cuestión aquí de cómo nos ubicamos frente al derecho penal. Si el derecho penal está conformado por situaciones que tiende a preservar la violación de los bienes jurídicos más relevantes, o si también se tiene que ocupar de estas cuestiones que parece que no son tan relevantes. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna opinión? ¿Alguien quiera realizar algún aporte fenomenológico? Bien. Entonces continuamos. Entonces seguimos. Bien. A ustedes avisen. ¿Tienen los micrófonos, tienen posibilidad de desmutearse, no? Sí. Bien, perfecto. Es lo que quería saber. Está bien. Por lo menos algunos tienen los ojos, a los que veo, todavía están despiertos. En la cámara se los ve despiertos. Los que no están en la cámara deben estar durmiendo, seguramente. Bueno. Bien. Bueno, aquí en este tema tenemos que tomar posición respecto a la teoría general de la antijuridicidad y a sus fundamentos. Ustedes cuando vean los manuales van a observar que hay teorías monistas, dualistas y otras que se llaman del poder de rendimiento para explicar el sentido de la antijuridicidad. Las primeras, las monistas, se fundan en solo una razón que justifica el desarrollo de las justificantes. Entonces, van a encontrar autores como Sauer, me estoy refiriendo a un autor alemán, para quien el hecho debe causar, es decir, para que haya antijuridicidad, el hecho debe causar más utilidad que daño social. Para Graf Sudona, otro autor alemán, la conducta, es decir, cuando una conducta es antijurídica, es decir, cuando una conducta que
que es típica es antijurídica. Y dice Graf Sudona, la conducta es antijurídica o habrá causa de justificación cuando la conducta es la más adecuada para contribuir a un fin reconocido por el ordenamiento jurídico. Estas son las teorías monistas. Luego hay teorías dualistas, que entienden, por ejemplo, que el injusto es una lesión de intereses. Y en tal sentido, entienden los dualistas, deben valorarse como principios en forma alternada y o conjunta. Por ejemplo, la ausencia de interés serviría para justificar el consentimiento. Y el interés preponderante, la legítima defensa o el estado de necesidad. Esto, por ejemplo, así han pensado, entre otros, Maurach. Para Jacobs, por ejemplo, es necesario establecer reglas a partir de la responsabilidad del autor conforme su competencia, tener en cuenta la definición de interés de parte de la víctima y de la solidaridad. Estas son teorías, teorías para explicar cuándo una conducta es o no lícita, cuándo, es decir, cuáles son los motivos que llevan a justificar las causas de justificación. Es decir, ¿cuáles son los argumentos? Los argumentos, evidentemente, no pueden ser solo normativos, porque si no sería ir en círculo, lo normativo se explicaría por sí mismo, sino que de lo que se trata es de observar cuál es el fundamento que le da sentido a la norma, cuál es el fundamento que lleva a que una conducta esté justificada. Entonces vuelvo a hablar. Sauer, por ejemplo, la que tenga más utilidad que daño social. Esto del daño social es importante, porque cuando nos situamos en el derecho penal, no nos situamos frente al derecho privado, que es el daño privado, sino que aquí se trata del daño social. O, vuelvo a reiterar, la de Graf Sudona, es decir, una conducta, una causa de justificación que motiva una conducta lícita, será aquella que es la más adecuada para contribuir a un fin reconocido por el orden jurídico, que puede ser la paz, la justicia, etc. Bien. Entonces, además de estas teorías monistas y dualistas, tenemos las teorías acerca del poder de rendimiento. Estas teorías entienden que las razones son variadas y cambiantes, y que hay razones materiales que explican y que también niegan las explicaciones anteriores, y que debe estarse entonces a los casos y a las reglas que gobiernan cada categoría. Es decir, hay que estar al estado de necesidad, a la causa, a la legítima defensa, etc. Es decir, hay que estar a cada causa de justificación. A mí me parece que lo relevante en este tema es tener en cuenta lo que la antijuridicidad implica dentro de la teoría del delito. Y en mi opinión, la antijuridicidad implica siempre una situación de daño. Es decir, el hecho antijurídico es el hecho dañoso o el hecho que pone en riesgo el bien jurídico. Me parece que esto es lo relevante. Cuando no hay daño o cuando no hay riesgo para el bien jurídico, no vamos a poder afirmar la antijuridicidad.
Y este es un viejo principio que viene del derecho romano. Los romanos hablaban del non alterum ladere, es decir, el no causar daño, que es un principio común a todo el derecho y que debe guiar la interpretación. Es más, el no dañar a otro integra, es un principio común a otras ciencias. Por ejemplo, ¿qué ciencia conocen ustedes donde el no dañar es un principio? La medicina. Perfecto. En la medicina. Muy bien. Muy bien. En la medicina, en la bioética también, el no dañar, el non nocere, es también, forma parte del juramento hipocrático. Entonces, esto de no dañar o causar el menos daño, o como decía Graf Sudona, o ocasionar el menor daño social, es digamos, una explicación plausible que permite también comprender la antijuridicidad y las causales de justificación. Bien. Ahora bien, no se trata solo de no dañar, sino también de saber qué se entiende por daño y dónde se pone el concepto de daño. Nosotros podemos decir que hay daño cuando se viola una norma, o tenemos que remitirnos al daño o la puesta en peligro del bien jurídico. Bueno, en esto justamente tenemos las posiciones normativistas y las posiciones que parten de la afirmación del bien jurídico. Nosotros, la cátedra sigue las posiciones del bien jurídico, junto a las ideas de Belzel, de Zaffaroni, etc. Y tenemos una posición que hace prevalecer el bien jurídico. Porque creemos que la mera afirmación de las normas, sin un sustento en posiciones que se respalden con la teoría del bien jurídico, puede llevar a una afectación, es decir, puede llevar a una afectación de principios básicos de la convivencia. Nosotros tenemos hoy normas que tienen su respaldo en los tratados internacionales de derechos humanos, pero un Estado autocrático puede hacer respetar sus normas prescindiendo de estas normas de derechos humanos. Y si nosotros no tenemos una remisión al bien jurídico, bueno, aquí la cuestión puede llegar a complicarse. Es decir, un Estado democrático de derecho, en general, tiene como sustento de sus normas la vida humana, la convivencia democrática, la dignidad de la persona. Son todos bienes que surgen de los tratados de derechos humanos y del sentido democrático de la convivencia en los países donde rigen los sistemas democráticos. Ahora, en los sistemas autocráticos, las normas se fundan fundamentalmente en razones de Estado. Es decir, la norma se funda a sí mismo y se justifica a partir de la autoridad y no del sentido de la autoridad. Así, la conducta
era entendida, por ejemplo, en el Tercer Reich como el deber de fidelidad al Führer y al pueblo. Bueno, aquí evidentemente lo que venimos hablando de la dignidad de la persona humana, de la vida, etcétera, queda vacío y tiene fundamento solamente en la autoridad y en lo meramente normativo. Así que, en definitiva, aquí se contrapone un modo de mirar el mundo, por un lado una cosmovisión que se limita al sentido normativo, por supuesto, en muchos casos, como por ejemplo uno puede observar en Jacobs, es un sentido normativo con una filosofía y una sociología fundada en valores y fundada en el bien jurídico. Pero no hay una preponderancia del bien jurídico por sobre lo normativo. A eso nos referimos. Quienes critican las posiciones del bien jurídico dicen, bueno, pero esto es algo abstracto, sale de la mera positividad, nos estamos dando un paso hacia situaciones que no tienen que ver con lo estrictamente legal, sino que esto es algo extralegal. Bueno, es algo sobre lo cual también tiene que hacerse cargo las posiciones de los bienes jurídicos. Pero como antes decíamos, la mayor parte de los bienes jurídicos tienen sustento. Si ustedes toman la parte especial del Código Penal, los invito a tomarla. Fíjense el artículo 79 del Código Penal. A partir del artículo 79, delitos contra la persona, delitos contra la vida. Es decir, aquí claramente nos está diciendo, ¿no? La misma ley penal nos está indicando que hay un valor jurídico vida. Fíjense el artículo 162, perdón, a partir del artículo 162 del Código Penal. Delitos contra la propiedad, quiere decir que la propiedad también es un valor para el legislador argentino. Delitos contra el orden democrático, más adelante, es decir, entre el orden constitucional y el orden democrático, etc. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Podemos entonces avanzar un poquitito más. Decíamos entonces que lo relevante de distinguir la antijuridicidad de la culpabilidad, las causas de justificación, de las causas de inculpabilidad, pasa por cuestiones de tipo práctico, que básicamente son las siguientes. En primer lugar, a partir de la unidad del ordenamiento jurídico, nosotros tenemos que decir que la mayor parte de las, es decir, en general, las acciones que se consideren lícitas por existencia de una causa de justificación, no darán derecho a la reparación civil. En segundo lugar, y a diferencia de las causas de inculpabilidad, es decir, cuando una persona no es culpable para el derecho penal, pero se considera que ha actuado ilícitamente, puede haber deber de reparar civilmente. En tanto, cuando la persona ha actuado lícitamente para el derecho penal, en líneas generales no habrá obligación de responder civilmente. Digo en líneas generales porque hay excepciones a esto que ya las vamos a ver con mayor detenimiento. Entonces, primero, a partir del principio de unidad del ordenamiento jurídico,
como la conducta es lícita o ilícita para todo el ordenamiento jurídico, el deber o no de reparar. Si la conducta es lícita para el ordenamiento penal, es lícita para el ordenamiento civil y en principio no hay deber de reparar civilmente. No hay daño. Si no hay antijuridicidad, no hay daño. Segundo tema importante, la extensión hacia los terceros que participan. Después nosotros vamos a explicar esto con detalle. Es decir, la conducta que es lícita para el autor es lícita también para los partícipes. Esto no ocurre así para los casos de la culpabilidad. Cuando una persona se considera inculpable, no significa que el resto de los que hayan participado en el delito son también no culpables. El resto puede responder. Lo vamos a explicar con detenimiento. Hay también, por otra parte, frente a las conductas lícitas, un deber de tolerancia respecto de terceros. Esto ya lo vamos a desarrollar. Y por último, la responsabilidad solidaria que existe para todos aquellos que participan en la producción del daño, en tanto y en cuanto este daño se considere antijurídico. Cuestión que no ocurre en las situaciones de las causas de justificación. Un poco la contrapartida de lo que dijimos de la responsabilidad civil. Bueno, si no hay preguntas, nos veríamos entonces el lunes que viene. Vamos a tratar de hacer un poco más interactiva la clase. Yo les pido que me hagan, que traten de participar un poco para que esto sea un poco más ameno, porque si no, vamos a tratar de hacer un ida y vuelta. Yo sé que muchas veces sobre estas cuestiones falta lectura, son temas un poco abstractos, ustedes están con muchas materias, pero tratemos de hacerlo un poco más dinámico. Ustedes, para esta finalidad, es interesante que puedan traer casos de la realidad, cosas que a ustedes les haya llamado la atención de la lectura de los diarios, que por lo general recogen las noticias criminales, y que son luego objeto de análisis por parte de los jueces, de los fiscales, de los defensores. Tratemos de hacer más dinámica la clase porque la virtualidad, acá me preguntan con qué clase va, así tenemos leído el material y podemos interactuar. Me parece excelente la intervención de Maite. Vamos a seguir viendo la parte general de antijuridicidad y vamos a comenzar con legítima defensa. Es decir, lean la parte general de antijuridicidad y comiencen a leer legítima defensa. Artículo 34, inciso sexto y séptimo del Código Penal. Vamos a avanzar sobre estos temas. Profe, Bueno, les mando, sí. una consulta, Solange. ¿Me ve? Sí, perfecto. La otra vez, la profesora Camadro, cuando hablamos de principio de insignificancia, bueno, nos dio el ejemplo de la caja del fósforo, del Sí. robo del fósforo, pero dio un ejemplo que a mí no me quedó muy claro. Si, por ejemplo, le hurtan una bicicleta a una persona que su único medio de transporte es la bicicleta, no sería lo mismo que para una persona que tiene 2 autos y 3 motos. Para el caso del hurto, en principio me parecería que sí o no. No me quedó muy claro por qué no sería lo mismo.
Bueno, a ver, vayamos al ejemplo de la leche. Hurtar un litro de leche en un supermercado pareciera ser que no afecta tanto el bien jurídico propiedad del supermercadista. En cambio, si una persona le quita un litro de leche a otra que tiene hijos y que requiere esa leche para alimentar a sus hijos, la cuestión cambia. Es decir, esto nos marca que el principio de insignificancia tiene directa relación con el bien jurídico y con la posición del titular del bien jurídico. El bien jurídico siempre es una relación de disponibilidad y una relación comunicativa del titular del bien jurídico con ese valor que subyace al bien jurídico. Entonces, nosotros tenemos que ver las circunstancias de tiempo, modo, lugar, espacio y la posición del titular del bien jurídico en relación al bien jurídico. ¿Se entiende? Por eso muchos autores no admiten la insignificancia, dicen que es un flan, algo que no se puede asir. Esto lo dicen justamente los normativistas, quienes niegan la relevancia del bien jurídico en la teoría del delito. A mí me parece que es de utilidad y que nos permite en algunos casos dar solución a situaciones que no son necesarias abordar con el derecho penal. Ustedes piensen que, por ejemplo, la mayor parte de los grandes tiendas, los grandes establecimientos, tienen su seguridad privada y en parte es un sistema de justicia. No tiene sentido que el derecho penal actúe en estas situaciones, no solamente por la insignificancia, sino también porque la prevención general se realiza prácticamente de modo privado. Otra intervención, perdón, ya los dejo. Hace 2 años más o menos se condenó un chico por una tentativa de hurto de un lomito ahumado, no sé si lo recuerda, en el Tribunal 2. Fue mínimo, pero digo, no es que no lo trate, no es que tenga total insignificancia, era de un supermercado y ni siquiera se lo llegó a llevar, o sea, era una tentativa de hurto. Bueno, son cosas que ocurren y que, bueno, no todos los operadores del sistema penal ven los conflictos del mismo modo, por un lado. Por otro lado, habría que ver ese caso concretamente. Pero yo recuerdo que no hace mucho, en Italia, pues vamos a ver si me consiguen el fallo, un tribunal del norte de Italia había condenado a una persona una persona pobre, por el robo de un queso, y el Tribunal de Casación italiano revocó este fallo. Entonces, esto es, por supuesto, lo revocó porque los italianos tienen previsto en su código penal el hurto famélico, pero en última instancia en la Argentina hubiese sido un estado de necesidad. Y también se podría haber solucionado el conflicto con la teoría esta de la insignificancia. Es decir, que en última instancia nosotros tenemos, estas son herramientas jurídicas, no son verdades reveladas que los alumnos deben conocer y los jueces deben aplicar. Son posiciones teóricas, son instrumentos que la dogmática otorga para la solución de los conflictos. Bien. Profesor, le hago una consulta. Sí. La tipicidad no entra en esta primera parte, ¿no? del programa. O sea, es muy probable que sí, que la dé alguno de los profesores, la tipicidad objetiva. Porque estaba viendo en el manual de Zaffaroni que habla de todo un capítulo de la tipicidad, después la tipicidad dolosa, culposa, y todo está antes de la antijuridicidad. Por eso le preguntaba, ya que parece que es un tema súper complejo lo de la tipicidad. No es tan complicado. No es tan complicado. Es probable, es decir, no me toca darlo a mí. Pero básicamente la tipicidad consiste en la adecuación de la conducta a la ley penal. Esto es la tipicidad. Después tenemos que saber lo que es el tipo penal. El tipo penal es
la descripción legal que realiza el legislador. Y se divide en tipicidad objetiva y subjetiva. Y en tipicidad, dentro de la subjetiva, la tipicidad puede ser dolosa o culposa. No es algo muy complicado. Después, por supuesto, hay que estudiar un poco más lo que es dolo, es decir, lo que es es decir, tanto el tipo objetivo como subjetivo, el contenido, ya eso tiene otro desarrollo, pero el concepto de tipicidad no es algo complejo. Sí, después vamos a estudiar en tipicidad objetiva cómo se conforma la tipicidad objetiva. Esto ya es otra cuestión. Y en la tipicidad subjetiva, sobre todo en el dolo, vamos a estudiar la clase de dolo. Bueno, no me toca darlo a mí, pero lo que nosotros tenemos que saber es que siempre ha existido una relación entre la tipicidad y la antijuridicidad, en el sentido de, por ejemplo, indicar a algún autor que la antijuridicidad era la tipicidad como el humo al fuego. Es decir, si hay humo, es que hubo fuego. Bueno, si hay tipicidad, quiere decir que en principio puede haber antijuridicidad. Esta es una posición de Mayer. Pero hay algunos otros autores, por ejemplo, quienes dicen que, es decir, quienes no distinguen entre antijuridicidad y tipicidad, y otros autores, como por ejemplo Zaffaroni, que hablan de una tipicidad legal, una tipicidad penal y una tipicidad conglobante. Es decir, pero el concepto en sí mismo de tipicidad no es un concepto complejo. Por eso no tengas miedo en estudiar esto, que lo vas a sacar bien. No entres con miedo. Pero creo que sí, creo que entra tipicidad. Creo que el concepto de tipicidad entra dentro. ¿Qué día tienen el parcial? El 4 de mayo. El 4 de mayo. Bueno, falta, tenemos tiempo todavía. Tenemos varias clases. Tenemos varias clases. Bueno, acá alguien me dice 26. Está bien, se equivocó. Maite. Bueno, ¿qué otra pregunta? El 26 tiene reales. Maite está muy adelantada con los civiles. Muy bien. Bueno, ¿qué otra pregunta? Bueno, nos veríamos entonces la clase que viene. ¿Les parece bien? Arranquen leyendo Legítima Defensa. Yo voy a tratar de terminarles un apunte que estoy haciendo sobre antijuridicidad y causas de justificación en conceptos generales. Voy a tratar de terminárselos y ya comenzaríamos con Legítima Defensa. En el campus hay algo de antijuridicidad en su unidad. Entonces yo lo había subido. A ver, espera. Puede ser, es un PDF, puede ser que sea del cuatrimestre anterior y quedó ahí. Puede ser. A ver, déjame ver, porque yo lo vi hoy y no lo encontré. A ver, déjame ver. Está en mi material. Legítima defensa, accesible y penal. No, está en la unidad 13. No, sí, donde sí. está todo su material. Sí, es esto, pero voy a tratar de mejorarlo, porque lo estuve viendo, pero no lo veo. Y no me convenció mucho, pero básicamente es eso, sí, está bien. Básicamente es eso. Sí, es un poco lo que vimos hoy. Pero déjeme ver, porque hoy lo estuve buscando y no lo encontré. Unidad 12, no lo veo. ¿Dónde está? Unidad 6. ¿Vos lo llegás a ver? ¿Estás con la página de la materia? No lo veo. Lo tengo descargado. Yo lo veo, profe, son 25 ¿Vos lo ves? hojas. ¿Vos lo ves? Son 25 hojas. Son. Sí, pero yo no lo pude encontrar hoy en la página. Y empieza con el concepto de antijuridicidad. Sí. Profe, está arriba donde dice material profesor Daniel Adler. A ver, espera. Unidad 13, unidad temática.
A ver, espera un poquitito. Ahí está, sí. Bueno, es un poco lo que hablamos hoy. Léanlo. Bueno, lo estoy tratando de mejorar un poco, la verdad que lo leí. Ahora no sé si, que calculo que será el mismo. Pero bueno, básicamente es eso. Básicamente es eso. Con eso ustedes tienen la unidad 13 desarrollada. Y comiencen a leer legítima defensa. Exacto, es ese apunte. Hoy yo no lo encontraba y lo comencé a modificar de un archivo, pero no lo encontraba en la página. Así que, bueno, lean eso y yo si lo modifico para bien, mucho tampoco le voy a agregar. Y comiencen con legítima defensa. Así la clase que viene la hacemos un poco más interactiva. Aparte de muchos casos de legítima defensa, es algo muy interesante. Muy interesante. Nos vemos la clase que viene. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Profe. Chau, chau.